Comentario a Apocalipsis por el Dr. Evi L. Carballosa. Capítulo 18. El juicio de la Babilonia escatológica. Capítulo 18, versículos 1 al 24. Introducción. Los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis tratan el tema del juicio y la destrucción final de Babilonia. Ambos capítulos identifican a Babilonia como una ciudad, no como un sistema místico. El texto sugiere que se trata de una sola Babilonia y no de dos, como sugieren algunos escritores. Tampoco se debe identificar a Babilonia con la ciudad de Roma, puesto que Roma nunca fue una gran ciudad comercial. La profecía bíblica predice la destrucción total de la ciudad de Babilonia. Ver Isaías 47, Jeremías 50 al 51. Esas profecías aún no se han cumplido de la manera como las escrituras lo dicen. El cumplimiento tendrá lugar en los postreros días, tal como se describe en Apocalipsis 18. Babilonia será juzgada por la mano del mismo Dios. Su ruina será total y perpetua. La memoria de Babilonia será completamente borrada de la historia por intervención divina. Hay quienes ven en Babilonia una representación de la cultura total del mundo aparte de Dios, en contraste con el sistema divino representado por la Nueva Jerusalén. Tal interpretación se salta del círculo de lo literal para caer en un ámbito alegórico, ya que se aleja de la Babilonia histórica y la convierte en un arquetipo de la resistencia mundana contra Dios. Lo más sensato es entender que Apocalipsis 18 es una profecía tocante a la destrucción de una Babilonia literal que estará presente en los postreros días junto al río Éufrates, es decir, en el mismo sitio donde existió la Babilonia de Nabucodonosor. Bosquejo 1. El anuncio de la caída de Babilonia, capítulo 18, versículos 1 al 3. 1.1. El anuncio es hecho por un ángel del cielo, capítulo 18, versículo 1. 1.2. La certeza de la caída de Babilonia, capítulo 18, versículo 2a. 1.3. Secuela espiritual de la caída de Babilonia, capítulo 18, versículo 2b. 1.4. La causa de la caída de Babilonia, capítulo 18, versículo 3. 2. Llamado a la separación de la iniquidad de Babilonia, capítulo 18, versículos 4 y 5. 2.1. El pueblo de Dios es llamado a la separación de Babilonia, capítulo 18, versículo 4. 2.2. El juicio de Babilonia será con relación a la magnitud de su pecado, capítulo 18, versículo 5. 3. Descripción del juicio contra Babilonia, capítulo 18, versículos 6 al 8. 3.1. Babilonia recibirá justa retribución, capítulo 18, versículo 6. 3.2. Babilonia será juzgada por su orgullo, capítulo 18, versículo 7. 3.3. Babilonia sufrirá un juicio fulminante, capítulo 18, versículo 8. 4. El lamento de los reyes de la tierra por Babilonia, capítulo 18, versículos 9 y 10. 4.1. Lamentarán la pérdida de sus deleites, capítulo 18, versículo 9. 4.2. Lamentarán la súbita ruina de Babilonia, capítulo 18, versículo 10. 5. Reconocimiento de la justicia de Dios, capítulo 18, versículos 11 al 19. 5.1. Lamentarán la pérdida de sus negocios, capítulo 18, versículos 11 al 14. 5.2. Lamentarán la desaparición de Babilonia, capítulo 18, versículos 15 al 19. 6. El gozo celestial por la caída de Babilonia, capítulo 18, versículo 20. 7. Descripción de la ruina total de Babilonia, capítulo 18, versículo 21 al 24. 7.1. Su ruina será súbita, capítulo 18, versículo 21a. 7.2. Su ruina será total y justa, capítulo 18, versículo 21b al 23. 7.2.1. Toda actividad cesará, 18.1.
21b a 23a. 7.2.2 Ha enriquecido a los mercaderes de la tierra. Capítulo 18, versículo 23b. 7.2.3 Ha engañado a las naciones con sus hechicerías. Capítulo 18, versículo 23c. 7.3 Su ruina será retributiva. Capítulo 18, versículo 24. 8. Resumen y conclusión. Notas exegéticas y comentarios. Capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. La expresión después de esto, metatauta, mejor después de estas cosas, se usa frecuentemente en el Apocalipsis, generalmente con el fin de introducir algo nuevo que indica un nuevo comienzo y un nuevo paquete de circunstancias. En Apocalipsis 18:1, sin embargo, el uso de dicha frase es diferente. En este caso particular, metatauta tiene una función temporal y se usa para indicar la secuencia temporal en la que las visiones fueron reveladas a Juan. El uso temporal, en contraste con el uso escatológico de metatauta, en el libro de Apocalipsis siempre se indica por Juan mediante la inclusión de un verbo de percepción, vi, oí. Al hacer eso señalaba que el tiempo de secuencia estaba en su observación de las visiones y no necesariamente en el desarrollo de acontecimientos futuros. Cuando Juan quería indicar un espacio de tiempo en acontecimientos futuros, no incluía un verbo de percepción. De modo que la expresión después de esto se refiere a la secuencia temporal inmediata de lo que Juan vio. Las visiones de los capítulos 17 y 18 son consecutivas, sin que exista un espacio de tiempo entre una y otra. Ambas visiones contemplan los acontecimientos relacionados con el juicio divino sobre la ciudad de Babilonia. Los dos capítulos tratan de la misma Babilonia, aunque el capítulo 17 destaca las abominaciones de la ciudad y el 18 da énfasis a su sensualidad asociada con sus riquezas. El anuncio del juicio divino sobre Babilonia es hecho por otro ángel, Aión Agelón. Este ángel, 1. Desciende del cielo. 2. Posee gran poder. Y 3. Posee una gloria que ilumina la tierra. Debido a las características que se le atribuyen al mencionado ángel, algunos expositores lo identifican con Cristo o con el Espíritu Santo. No existe razón exegética alguna que niegue el hecho de que se trata de un ángel enviado para efectuar el anuncio del juicio divino sobre Babilonia. El hecho de que posee gran autoridad y una deslumbrante gloria no constituye argumento suficiente para negar que se refiere a un ángel, puesto que los ángeles han sido investidos por Dios con autoridad para ejecutar la voluntad divina y con un grado de gloria propia de la naturaleza de dichos seres. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento Cristo aparece como el ángel de Jehová, no es menos cierto que en el Nuevo Testamento hay una diferencia marcada entre los ángeles y el Mesías. En el Apocalipsis, Cristo es identificado como el Cordero que fue inmolado, el Mesías, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que viene con poder y gloria como el victorioso guerrero divino para derrotar a todos sus enemigos y establecer su reino de paz y justicia en la tierra. Los ángeles ejecutan su voluntad y poseen la autoridad y la gloria que Él les ha dado. Capítulo 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La voz poderosa del ángel tiene por finalidad que su anuncio sea escuchado claramente por todos los seres vivientes. Su anuncio es: ha caído la gran Babilonia. La Babilonia mencionada aquí es la misma de 14:8, 16:19 y 17:1 al 18. No se trata de una Babilonia mística ni alegórica, tampoco se trata de la ciudad de Roma espiritualizada, sino de la Babilonia literal.
La Babilonia, pues, de este capítulo 18 es la Babilonia del capítulo 17 y de todos los otros capítulos que hablan de su origen, su carácter y su destino. Los reyes de la tierra no se hicieron partícipes de las idolatrías de la Roma pagana, ni los mercaderes de la tierra se enriquecieron mediante el comercio con la Roma papal, ni fueron sus seguidores y devotos limitados a mercaderes y reyes. Esta es la Babilonia literal y antes que ocurra el regreso del Señor o el Apocalipsis, tal como se describe en el capítulo 19, ella, Babilonia, habrá llegado a esta altura de idolatría y voluptuosidad. Como puede observarse, las palabras del ángel concuerdan perfectamente con la profecía veterotestamentaria. Ver Isaías 13, 9, 19 al 22, 34, 14, 47, 7 al 9, Jeremías 50 al 51, Zacarías 5, 5 al 11. Las escrituras profetizan que Babilonia será destruida de forma súbita y total. Tal cosa no ha ocurrido aún. Es precisamente lo repentino de la destrucción de Babilonia la característica dominante de Apocalipsis 18. El apóstol Juan escribe de algo que sería futuro en la historia de Babilonia y no de algo que tuvo lugar en el pasado. La historia pasada de Babilonia no registra ninguna situación en que dicha ciudad hubiese sido destruida súbitamente en un solo día. Por el contrario, la decadencia pasada de Babilonia ha tenido lugar de una manera gradual. Además, se ha constatado el hecho de que comunidades árabes han existido dentro de la antigua ciudad de Babilonia durante varios siglos. Hasta el presente, Babilonia nunca ha experimentado la destrucción profetizada de ella en el Antiguo Testamento, Isaías 47, 11 y 51, 8. La presente devastación de la región es el resultado de una decadencia gradual, no de una súbita destrucción. De hecho, el sitio de la Babilonia antigua ha sido el lugar de una ciudad, de una clase u otra, hasta años muy recientes. El tráfico marítimo de la ciudad, indicado en 1817, armoniza con esta localización, puesto que el Éufrates en tiempos antiguos era navegable hasta una distancia de 800 kilómetros desde su desembocadura. Obsérvese la repetición del verbo ha caído, epesen. Dicho verbo es el aoristo indicativo de pipto, que significa caer. El aoristo contempla el acontecimiento en su totalidad y el modo indicativo sugiere la realidad histórica del mismo. El anuncio es proléptico, es decir, anticipatorio o profético, dando por cierto el hecho de la caída de Babilonia. Ver Apocalipsis 18, 21 al 24. Como resultado de su caída, Babilonia se convertirá en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ese es el cuadro de una ciudad que será reducida a ruina total y a una desolación sobrecogedora. Babilonia será convertida en un desierto y el desierto es una imagen poética en el Antiguo Testamento para indicar la habitación de los demonios. El vocablo habitación, katoikeirteirion, significa lugar de residencia permanente, es decir, la ciudad que una vez estuvo perpleja de lujo y de hermosura se convertirá en un sitio solamente apto para los demonios. También será guarida de todo espíritu inmundo. El sustantivo guarida, pilakei, significa prisión, lugar de destierro. Los espíritus inmundos son los mismos demonios que serán desterrados en Babilonia. Espíritus inmundos son, por supuesto, sinónimos con los demonios, como lo indica Apocalipsis 16, 13 y 14, pero la noción de pilakei, prisión, añade la implicación de que están en ese lugar involuntariamente. Resumiendo, la Babilonia de la opulencia, la corrupción, la idolatría y la vanidad se convertirá por juicio divino en un lugar infernal, en contraste con Jerusalén, que será hecha cabeza de los montes. Isaías 2, 1 al 4.
Babilonia será hecha un desierto habitado por demonios, mientras que Jerusalén será habitada por los santos en el reino justo del Mesías. Babilonia será hecha habitación de lo inmundo y aborrecible. Capítulo 18, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Este versículo declara la causa del juicio divino sobre Babilonia. 1. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Esa es la misma acusación que aparece en Apocalipsis 14, 8 y 17, 2. Obsérvese que el versículo menciona que la corrupción de Babilonia ha contaminado a todas las naciones, panta tu etnei, es decir, su influencia se ha extendido a los pueblos gentiles, quienes se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. La inmoralidad de Babilonia, tanto en lo ético como en lo religioso, ha influido con gran fuerza en las naciones de la tierra. El verbo han bebido, pepoken, es el perfecto indicativo voz activa de pino, que significa beber. El tiempo perfecto sugiere un hecho consumado con resultados permanentes. La contaminación de las naciones de la tierra con la inmoralidad de Babilonia ha sido notoria y las consecuencias serán desastrosas. El vocablo fornicación, porneias, se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento con referencia a la apostasía o abandono de las cosas de Dios. 2. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. No solo las masas populares, sino también los reyes de la tierra. Hoy basileis, teis, heis, es decir, los gobernantes o cabezas de las naciones sostienen una relación ilícita con Babilonia y se contaminan con su corrupción. Evidentemente, la capacidad atractiva de la Babilonia de los postreros días será enorme. La ciudad se ha autopromovido mediante la implantación de una fe incuestionable en su supuesta inagotable fuente de riqueza, disuadiendo de esa manera a los hombres de sentir una necesidad profunda de Dios. Babilonia hará uso de sus cualidades como la gran ramera para atraer y engañar a los reyes de la tierra. Utilizará además sus riquezas y su lujo como instrumento para atraer a los reyes de la tierra. El poder y la riqueza eran empleados en el nombre de la religión demoníaca. 3. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Los comerciantes de la tierra serán igualmente influidos por el poderío y las riquezas de Babilonia. El comercio con Babilonia adquirirá un volumen sin precedentes. Los mercaderes, hoy en por hoy, mantendrán una actividad comercial constante con la gran ciudad junto al Éufrates. Los mercaderes se enriquecen a causa del poder, del lujo y de la autoindulgencia de Babilonia. La idea tras la frase parece ser que los gobernantes de Babilonia y el pueblo que la compone estarán tan ávidos de la posesión de artículos de lujo y de la mercancía del mundo que los mercaderes de la tierra aumentarán el volumen de sus ganancias hasta límites insólitos. Capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. A la vez que se anuncia el juicio sobre Babilonia, se efectúa un llamado al pueblo de Dios para que abandone la ciudad y no sufra las consecuencias de dicho juicio. El apóstol Juan escuchó otra voz del cielo. Lo más probable es que la mencionada voz fuese de un ángel designado para hacer el llamado a la separación. No se trata de la voz de Dios o de Cristo, porque el extenso lamento poético que sigue violaría el decoro profético si se tratara de una voz divina. Se trata de un ángel que habla en nombre de Dios, como en 11.3 y en 22.7 y 8. El verbo salir, exaltate,
es el aoristo imperativo voz activa de exerchomai, que significa salir, partir. El aoristo imperativo es un mandato que requiere una acción urgente, equivale a decir salir inmediatamente. Ver Isaías 48:20, 52:11, Jeremías 58 y 51:6. El mandato va dirigido a los santos de la tribulación, quienes podrían sufrir la tentación de comprometerse con el pecado reinante en Babilonia. El llamado en Apocalipsis 18:4 sugiere una huida literal de una ciudad literal. Pero más allá de esto también está un llamado a evadir las tramas diseñadas por el sistema del que esa ciudad es la cabeza visible. Es un llamado a evadir los engaños de la idolatría, la autosuficiencia, la confianza en el lujo y la violencia contra la vida humana. Dios ha llamado a los creyentes de todas las generaciones a una vida de separación del mundo. Segunda de Corintios 6, 14 al 17, Santiago 4, 4, Primera de Juan 2, 15 al 17. En los postreros días, ese llamado será mucho más urgente debido al inminente juicio de Dios. Hechos 7, 30 y 31. La expresión pueblo mío o laos mou constata el hecho de que el llamado va dirigido a los que han creído en el Mesías en los postreros días y que residen en Babilonia. Los tales serán llamados a salir con urgencia de la ciudad que está a punto de ser destruida, así como Lot recibió la orden de salir de Sodoma antes de su destrucción. Génesis 19, 15 al 22. Hay un doble propósito del llamado a abandonar Babilonia. 1. Para que no seáis partícipes de sus pecados. El verbo seáis partícipes, sikoinoneiseite, es el aoristo subjuntivo de sikoinoneo, que significa coparticipar, compartir. El aoristo subjuntivo precedido de la negación mei se usa para prohibir el comienzo de una acción. Dicha expresión completa la idea de que los creyentes deben abandonar Babilonia para no iniciar ningún tipo de comunión con el pecado de dicha ciudad. 2. El segundo propósito se expresa en la cláusula ni recibáis parte de sus plagas, kai ek ton pleigon auteis ina mei labeite. Esta cláusula depende de la anterior y es enfática con el texto griego, debido a la sintaxis y el carácter proléptico de la frase. El verbo recibáis, labeite, es el aoristo subjuntivo voz activa de lambano, que significa recibir y está precedido por la partícula negativa mei, no. Igual que en el caso anterior, el aoristo subjuntivo precedido de la negación mei sugiere la prohibición a que se inicie una acción. En este caso particular, las dos cláusulas subordinadas dependen de que se haga efectiva la acción del verbo principal. El llamado divino es pueblo mío, salid de Babilonia. La proclamación de esa orden tiene dos propósitos. Uno, que el pueblo de Dios no comienza a coparticipar de los pecados de Babilonia. Y dos, que el pueblo de Dios no reciba parte alguna de las plagas de la ciudad maldita. Desobedecer el mandato de salir de Babilonia implicaría al desobediente en las plagas que afectarán a la ciudad y a todo aquel que mantenga comunión con sus pecados. Aunque la caída de Babilonia es anunciada como un hecho realizado en Apocalipsis 18:2, cronológicamente tendrá lugar después del llamado a la salida del pueblo de Dios de dicha ciudad en 18:4. El género literario profético permite que se realice ese cambio en la secuencia de los acontecimientos, tal como ocurrió en Sodoma. El éxodo del pueblo de Dios de Babilonia ocurrirá antes que el juicio divino destruya la gran ramera. Capítulo 18, versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades.
literalmente porque sus pecados se han pegado entre sí hasta el cielo y Dios se acordó de sus actos injustos. Dios esperará hasta que el pecado de Babilonia haya llegado a su colmo antes de derramar su juicio sobre ella. Jeremías 51:9. El verbo traducido han llegado, ekoyeiteisan, es el aoristo indicativo voz pasiva deponente de collao, que significa encolar. La forma de ponente se caracteriza porque es diferente de su función de voz. En la voz pasiva de ponente significa adherirse, unirse uno con otro en masa. La idea es que los pecados de Babilonia se pegarán unos a otros con cola y se alzarán hasta llegar al mismo cielo, unidos entre sí hasta que alcanzan el cielo, hasta que la creciente masa se alza a la altura del firmamento. El texto no dice que los pecados de Babilonia se adhieran al cielo, sino que, como sugiere la función de ponente del verbo, dichos pecados se encolan unos con otros hasta formar una estructura que se alza hasta el cielo, como si fuesen los ladrillos que forman un edificio. La figura sin duda pretende describir la magnitud del pecado de Babilonia y Dios se ha acordado de sus maldades. El verbo ha acordado en mneimoneusen es el aoristo indicativo voz activa de mneimoneo, que significa recordar. Tanto este aoristo como el anterior son proféticos, es decir, aunque se refiere a una acción futura, su cumplimiento es tan cierto que la expresan como si ya hubiese ocurrido. El vocablo maldades, edikeima, literalmente significa acciones injustas, hechos injustos. El autor pudo haber usado el sustantivo adikia, que significa injusticia, pero prefirió adikeima, tal vez por su parecido con dikatoma, que significa expresión concreta de justicia, especialmente de origen divino. Edikeima aparece aquí y en Hechos 18:14 y 24:20 con referencia a un crimen en el sentido legal del vocablo. Los crímenes de Babilonia y todos sus actos de injusticia serán juzgados por Dios. La maldad de la tierra de Sinar será juzgada con justicia por todas sus injusticias. Babilonia las ha acumulado durante innumerables generaciones, pero a la postre recibirá su justo castigo. Capítulo 18, versículo 6. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Preparadle a ella el doble. El texto bajo consideración sin duda tiene su fundamento en Jeremías 50, 29 al 46, donde el profeta describe el mal que vendrá sobre Babilonia. Juan depende extensamente de Jeremías 50 al 51 cuando describe la destrucción de Babilonia en Apocalipsis 17 y 18. Este versículo no tiene como tema la venganza divina, sino más bien su justa retribución. Babilonia recibirá lo que justamente merece por su crueldad y por su desafío de Dios. Dios hará uso de su soberanía para darle a Babilonia su justo castigo. Él, sin embargo, usará sus instrumentos para la ejecución de sus juicios. Como ya se ha señalado, Apocalipsis 17, 16 y 17, Dios utilizará a la confederación de los 10 reyes que ha acordado sujetarse a la bestia como el instrumento para la destrucción de Babilonia. Tal acción no debe extrañar, puesto que en la antigüedad Dios usó a Ciro el Grande, un rey malvado, para ejecutar su voluntad. Ver Isaías 44, 28, 45, 1. El origen de la destrucción de Babilonia es Dios. Apocalipsis 17, 17, 18, 5 y 8. Pero el medio usado para dicha destrucción es la confederación de los 10 reyes. Apocalipsis 17, 16 y 18, 8. Dadle a ella como ella os ha dado. Apódote autei os kai autei apedoken.
Mejor, pagarle como ella también pagó. El verbo darle, pagarle, apodote, es el aoristo imperativo, voz activa de apodidomi. El aoristo imperativo sugiere urgencia, darle o pagarle ya. Ha dado apedoquén. Es el aoristo indicativo, voz activa de apodidomi. El aoristo indicativo contempla una realidad en su totalidad, como ella también pagó. La oración contempla la lex talionis. Ver Jeremías 50, 15 y 29, 51, 24 y 56, Salmo 137, 8. Dios dará a Babilonia el justo pago por su maldad y crueldad, particularmente por perseguir a los santos. Capítulo 18, versículo 24 y 19, 2. Y pagarle doble según sus obras. Kai diplosate, ta, dipta, kata, erga, autéis. Esta no es una súplica pidiendo venganza personal de parte de los santos perseguidos, sino una interpretación celestial de la respuesta divina a la crueldad cometida por personas malvadas, quienes han pasado el punto de no regreso en sus prácticas morales. La hora final ha llegado y es demasiado tarde para el arrepentimiento. Esta es una declaración judicial contra una civilización pecadora que ha alcanzado el límite final del mal. Algunos escritores no han observado el uso de la figura de dicción llamada metonimia que aparece en el versículo 6. La Reina Valera 1960 dice, pagarle el doble, diplosate ta dipla, que literalmente quiere decir doblarle el doble. El significado de esta figura, otorgarle una total y plena compensación, ver Éxodo 22, 4 y 7 y 9, Isaías 42, 2, Jeremías 16, 18 y 17 a 18, Zacarías 9, 12. Como ha escrito Robert L. Thomas, no significa una retribución doble en severidad por la gran gravedad del pecado doble. Tiene el sentido de que el castigo debe ser el equivalente exacto de la ofensa, de la misma manera que una persona que tiene un parecido exacto con otra es llamada su doble. El criterio que proporciona el equivalente exacto es kata ta erga auteis, es decir, según sus obras. El texto, por lo tanto, no enseña que Babilonia recibirá un doble castigo por sus pecados o una doble dosis de la ira de Dios, sino que recibirá el castigo justo o la retribución merecida por su pecado. Dios le aplicará con toda justicia la llamada lex talionis. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. La copa mencionada aquí es la misma que Babilonia ha utilizado para embriagar a las naciones y a los reyes de la tierra. Ver Apocalipsis 14, 8 y 10, 17, 4 y 18, 3. En los postreros días ella tendrá que beber de la misma mezcla, una ración completa, el mismo instrumento que utilizó para seducir y destruir a las naciones se convertirá en un azote judicial para Babilonia. El verbo traducido prepararle, kerazate, es el aoristo imperativo, voz activa de keranimi, que significa mezclar una bebida en preparación para beberla. El aoristo imperativo sugiere una acción urgente, prepararle de inmediato a ella el doble. Como en el caso anterior, el doble diplou no significa una doble ración, sino una manera de asegurarse que reciba la cantidad total del castigo merecido por sus pecados. El versículo siguiente, donde se demanda para Babilonia igual pago por lo que ha hecho, corrobora esta interpretación. Capítulo 18, versículo 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto, darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. El texto expresa de manera clara y terminante el por qué Babilonia merece ser juzgada.
Su autoglorificación, sus excesos, su ostentación, su orgullo y su inmodestia constituyen algunas de las razones expresadas en el versículo respecto a la causa del juicio de Babilonia. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, osa edoxasen autein kai estreiniasen. El vocablo osa es un pronombre relativo cuantitativo e indefinido. Está en el caso acusativo neutro plural y es el complemento directo del verbo ha glorificado, edoxasen. Se podría traducir así: en cuantas cosas ella se ha autoglorificado y ha vivido en lujo arrogante. El estilo de vida de Babilonia refleja un evidente materialismo revestido de indiferencia y vanidad. Es una ciudad habitada por gente preocupada solo en sí misma y entregada a los placeres y al lujo arrogante como un fin en sí. Es una ciudad que vive un egocentrismo incurable revestido de pasiones incontroladas. Los dos verbos ha glorificado y ha vivido en deleites son auristo de indicativo. Ambos señalan a una realidad histórica respecto a la vida de Babilonia. Tanto dadle de tormento y llanto. Tosauton dote autei basinismon kai pentos. El pronombre correlativo tanto, tosouton, es acusativo masculino singular y concuerda con tormento, basanismón, al igual que diplosate, pagarle doble. El pronombre correlativo tosouton, tanto, es una manera de decir que el tormento y el llanto deben corresponderse exactamente con la autoglorificación y los deleites de Babilonia. El principio de equiparar el castigo con el crimen cometido es un postulado constantemente afirmado en la Biblia. Ver Isaías 3:16, Proverbio 29:13, Lucas 1:51 y 14:11. Babilonia recibirá exactamente la misma medida de tormento y llanto comparable con lo que ha gastado en la autoglorificación y en sus placeres arrogantes. El orgullo y la arrogancia siempre han sido actitudes repudiables delante de Dios. Ver Santiago 4:6. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. La actitud orgullosa y desafiante de Babilonia le conduce a hacer tres declaraciones de autosuficiencia. 1. Estoy sentada como reina, Kateimai Basilisa. Esta es una declaración arrogante que procede del corazón, entei cardías, es decir, del centro mismo de la vida y de las emociones. El verbo estoy sentada, kateimai, es el presente indicativo voz media que sugiere esta idea. Yo de mí misma o por mí misma estoy sentada como reina. La frase sugiere autosuficiencia e independencia. Es como si dijese: no necesito nada de nadie. Ver Isaías 47, 5 al 10. 2. Y no soy viuda. Kai cheira ouk eimi. La gran ramera no se considera viuda. Los reyes de la tierra mantienen una relación continua con ella. Sus riquezas constituyen poderosos atractivos para sus amantes, pero el juicio divino será ejecutado a través de la confederación de los 10 reyes. Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Apocalipsis 17:16. La sentencia divina profetizada en Isaías 47, 8 al 10 se cumplirá literalmente. 3. Y no veré llanto, kai pentos oumei ido. Esta frase expresa el colmo de la arrogancia de Babilonia. El vocablo llanto, pentos, es enfático. En el texto griego aparece al principio de la frase la doble negativa oumei,
expresa una negación enfática y rotunda, nunca de ninguna manera. El verbo traducido veré, ido, es el aoristo subjuntivo voz activa de orao. El aoristo subjuntivo acompañado de la doble negación se usa para negar enfáticamente que algo ha de ocurrir. La idea de la frase es, por lo tanto, y nunca o jamás veré llanto. La frase es una declaración de vanidad jactanciosa. El juicio divino sobre Babilonia demostrará todo lo contrario. Capítulo 18, versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. La expresión por lo cual, diatouto, mira atrás a lo dicho anteriormente, es decir, sobre la base de lo dicho en 18:1 al 7. Babilonia experimentará el juicio descrito a partir de 18:8, en cumplimiento de la profecía de Isaías 47:9. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez en toda su fuerza. Vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Ver Jeremías 51, 6 al 9. El juicio de Babilonia vendrá de manera repentina y fulminante. La confianza de Babilonia estará puesta en sus ídolos, sus hechizos y sus encantamientos, es decir, su confianza descansará sobre el poder satánico. El fracaso será total, puesto que en un solo día vendrán sus plagas. Ver Apocalipsis 18, 10, 17 y 19. Babilonia afirmará en su orgullo y autosuficiencia que es una reina y que no tiene necesidad de nada. 18:7. Sus plagas, sin embargo, vendrán sobre ella con fuerza judicial inesperada. Las plagas consistirán de muerte, tanatos, que es la plaga del pecado. Romanos 6:23, la plaga del pecado. Llanto, pentos, es decir, el resultado de la muerte y la señal de luto y de tristeza. Hambre, limos, es decir, la falta de los alimentos fundamentales. Babilonia ha proclamado su abundancia de riqueza y su capacidad para comprar todo lo que necesita. Dios la humillará hasta el punto de experimentar hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. El juicio sobre Babilonia se asemeja a lo que ocurrió a Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Ver Jeremías 50:40. Recuérdese que Dios usará a la confederación de reyes encabezada por el anticristo en la ejecución de su juicio sobre Babilonia. Apocalipsis 17, 16 y 17. El juicio tendrá su origen en el Dios soberano. Es Dios quien causará que Babilonia sea quemada con fuego, pero el instrumento que usará será el anticristo y sus asociados. El verbo será quemada, kata kauteis setai, es el futuro indicativo voz pasiva de katakayo, que significa quemar o consumir con fuego, completamente. El Dios fuerte, soberano, todopoderoso, cumplirá su sentencia al pie de la letra. La destrucción de la Babilonia escatológica no será gradual ni progresiva, sino súbita, fulminante y total. La frase que la juzga, o crinas autein, es enfática. Es además un recordatorio de que el Dios soberano tiene toda potestad para juzgar a Babilonia y a todos los rebeldes. Babilonia ha desafiado a Dios al negarse a reconocer su soberanía y por lo tanto sufrirá el juicio de Dios. Capítulo 18, versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Los reyes de la tierra mencionados en el versículo son aquellos que han mantenido una íntima relación con Babilonia, tanto en lo sentimental como en lo comercial. Las expresiones han fornicado, porneusantes y han vivido en deleites streiniazantes son aoritos participativos voz activa. El tiempo aoristo contempla una realidad histórica en su totalidad.
los reyes de la tierra disfrutaron de los beneficios producidos por su relación con Babilonia. No tuvieron escrúpulos para hacer todo tipo de negocios con Babilonia con tal de conseguir riquezas y placeres. La quema y destrucción de Babilonia produce en los reyes de la tierra una reacción de lamento profundo. Los vocablos llorarán, clausou sin, y harán lamentación, capsontai, son enfáticos puesto que aparecen al comienzo de la oración. Ambos verbos son futuros de indicativo. El llanto de los reyes de la tierra será en voz alta y la lamentación implica que golpearán sus propios pechos en demostración de tristeza y de luto. El humo producto del fuego judicial que destruirá a Babilonia les llenará de asombro. Han cometido fornicación, han entrado en relaciones ilícitas, ver 17.2, con la ramera y han vivido voluptuosamente con ella. Ahora sus fortunas han cambiado y lloran y se lamentan al ver levantarse el humo que anuncia su destrucción por fuego. Capítulo 18, versículo 10. Parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! El fuego terrorífico que ha de producir la destrucción de Babilonia es de magnitud tal que los reyes de la tierra solo se atreven a contemplar la escena de lejos. Apomacroten, no se acercan a causa del temor de su tormento. Diatom Pobon tou busanismou auteis. La súbita y fulminante destrucción de Babilonia producirá un profundo asombro en los reyes de la tierra, puesto que no serán capaces de explicarse cómo pudo haber sucedido semejante destrucción en un solo día. Eso explica el hecho de que, aunque Dios usa instrumentos humanos para destruir a Babilonia, Apocalipsis 17:16, dicha destrucción es sobrenatural y cumple cabalmente el propósito de Dios. Apocalipsis 17:17. La angustia de los reyes de la tierra queda patentizada mediante la doble expresión de lamento ¡ay, ay! Estas son exclamaciones de tristeza que expresan el profundo pesar producido por la súbita pérdida de la fuente de sus riquezas y la generadora de sus deleites. Los reyes de la tierra echarán en falta a Babilonia hasta el día en que ellos mismos experimenten el juicio de Dios. Obsérvese que la califican como 1. La gran ciudad, Epolis Megalei, es decir, la ciudad la grande. Y 2. La ciudad fuerte, Epolis Ischira, o sea, la ciudad la fuerte. La consideran grande y fuerte a causa de sus riquezas materiales y su influencia sobre las naciones. Quienes admiran los logros de su fortaleza están maravillados de que la ciudad más poderosa que ha existido se encuentre reducida a escombros y arda en las cenizas de su destrucción. Porque en una hora vino tu juicio. Otimiai orai eiten ei crisis sou. Esta misma frase, con alguna variación, se repite en Apocalipsis 18:17 y 18:19, donde los mercaderes de la tierra y los navegantes unen sus lamentos a los de los reyes de la tierra por la destrucción de Babilonia. Nótese que la frase es explicativa. Los reyes de la tierra se lamentan porque el juicio de Babilonia ha sido tan repentino en una hora. Dios no dará más avisos de los que ha dado ya en su palabra. Babilonia ha desafiado a Dios con sus abominaciones y su idolatría. Es cierto que su juicio ha tardado en llegar, pero su ejecución es segura y ejemplar. El juicio sobre Babilonia escatológica se llevará a cabo en cumplimiento riguroso de la profecía de Jeremías 50 y 51. Dicha ciudad recibirá su justa retribución. Jeremías 50:29. Su juicio será semejante al de Sodoma y Gomorra. Jeremías 50:40. Su destrucción será súbita y fulminante. Jeremías 51:8. La ciudad lujosa se convertirá en ruinas y nunca más será habitada. Jeremías 51:36 al 44.
Capítulo 18, versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Los mercaderes de la tierra, hoy en por hoy, teis, heis, seguramente implica a quienes han establecido una red comercial a nivel mundial. El vocablo mercaderes en por hoy significa en jornada. Se refiere a hombres que viajan con el fin de comerciar. Los mercaderes mencionados se enriquecerán a causa de sus transacciones comerciales con Babilonia. La destrucción de la gran ciudad produce en ellos llanto y lamento. Los verbos lloran, klayousin, y hacen lamentación, pentousin, son presentes de indicativo. Ambos sugieren una acción continua. Los mercaderes continuarán lamentando la destrucción de Babilonia y la pérdida de sus fuentes de ganancia por un tiempo prolongado. Primordialmente lamentan la pérdida de ganancias y clientes, pero también lamentan la desaparición del gran tesoro representado por la gran ciudad, porque ninguno compra más sus mercaderías. Otitón, Gomón, Outón, Oudeis, Agorasei, Ouketi. Es decir, la causa principal del llanto y la lamentación es que los mercaderes han perdido su clientela. El vocablo mercaderías, Gomón, significa en este contexto el cargamento de un barco. El tiempo presente del verbo compra, agorasei, sugiere que la actividad de constante comercio será una realidad que cesará repentinamente. Ouketi. El tráfico comercial con Babilonia se detendrá por completo. Su destrucción ha llegado y nadie, Oudeis, compra sus productos. Su ruina es incontrovertible. Capítulo 18, versículos 12 y 13. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. La variedad y probablemente el volumen del comercio entre Babilonia y los mercaderes de la tierra ha de ser extraordinario. Algunos estudiosos del Apocalipsis dividen los artículos de comercio en 7 categorías. 1. Materiales preciosos: oro, plata, piedras preciosas, perlas. 2. Materiales para prendas de vestir lujosas: lino fino, púrpura, seda, escarlata. 3. Materiales para muebles costosos: madera olorosa, objetos de marfil, maderas preciosas, cobre, hierro, mármol. 4. Especies preciosas: canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano. 5. Artículos comestibles: vino, aceite, harina, trigo. 6. Mercancías para uso agrícola y doméstico: bestias, ovejas, caballos, carros. Y 7. Comercio con personas, cuerpos, las almas de los hombres. Los materiales mencionados en estos 2 versículos eran comúnmente en el comercio de la antigüedad. La larga lista de artículos sugiere que Babilonia sostendrá un comercio amplio y variado con los distintos países de la tierra. La pérdida de ese tan vasto intercambio comercial será la razón del lamento expresado por los mercaderes de la tierra. La destrucción de dicha ciudad producirá una seria crisis comercial en los 5 continentes de la tierra. Debe observarse que el comercio de Babilonia abarca objetos materiales preciosos, prendas de vestir, muebles, especies comestibles, animales y también tráfico con seres humanos. El vocablo traducido esclavos, somatón, literalmente significa cuerpos. Tal será la degradación social de Babilonia y sus mercaderes que las vidas de seres humanos serán consideradas como una mercancía cualquiera y por lo tanto son designados simplemente como cuerpos. El texto griego dice: y cuerpos y almas de hombres. La idea tras dicha frase es el completo sometimiento y opresión de seres humanos.
Una posible traducción sería y cuerpos, es decir, vidas de hombres. Babilonia traficará con seres humanos como si se tratase de una mercancía cualquiera. Será la violación más descarada de los derechos humanos. Dios requerirá de ella semejante maldad. Capítulo 18, versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartarán de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. El sustantivo los frutos, eiopora, se refiere a los frutos del otoño que están listos para la cosecha. El dinero abundante de los babilonios les permitía adquirir los mejores productos del mercado. Su deseo de satisfacer sus apetitos será tan profundo que Juan lo describe como una codicia del alma. El fruto es el objeto de la codicia y la codicia procede del alma. El juicio divino hará que Babilonia quede en ruinas y por lo tanto los frutos de la codicia de su alma se han apartado de ella. Apeiten apo sou. El tiempo aoristo de indicativo contempla la realidad histórica del suceso. Babilonia no podrá disfrutar de esos frutos a causa de la destrucción producida por el juicio divino. Y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado. El vocablo exquisitas, lipara, significa costosa, rica, lujosa. Este objetivo se deriva de lipos, que significa grasoso, aceitoso y por consiguiente espléndido, exquisito. La referencia es a las suculentas comidas que forman parte de la dieta diaria de los mercaderes de Babilonia. Las cosas espléndidas, talampra, podría referirse tanto al mobiliario lujoso y brillante de las cosas como a los vestidos hechos del material más costoso de la tierra. Todo ese lujo y riqueza serán destruidos. La expresión te han faltado, apoleto, aposou, significa literalmente te fueron destruidas. El verbo apoleto es el aoristo indicativo con función proléptica, es decir, aunque el acontecimiento es futuro, se expresa con un aoristo pretérito para destacar la certeza del suceso. Y nunca más las hallarás. Kai oketi ou mei outa eureisousin. Esta frase expresa una negación en los términos más enfáticos posibles. El vocablo ouketi significa no más, nunca más, y oumei es una doble negación que quiere decir jamás, de ninguna manera, de modo que el apóstol usa una doble negativa para destacar el hecho de que la gloria y las riquezas de Babilonia desaparecerán hasta el punto de que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, serán halladas. Dios las hará desaparecer para que no quede ni el recuerdo de ellas. Capítulo 18, versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. El lamento de los mercaderes es semejante al de los reyes de la tierra. Capítulo 18, versículo 10. Su queja se debe a que han perdido la fuente de sus riquezas. La expresión estas cosas, touton, se refiere a los artículos mencionados en 18, 12 al 14. La destrucción de Babilonia pondrá fin al tráfico de comercio entre los reyes de la tierra y la gran ciudad, junto al Éufrates, que se han enriquecido a costa de ella. Hoy flouteisantes ab outeis. Esa es la razón fundamental de su lamento. La destrucción súbita y sobrenatural de Babilonia atemoriza a los mercaderes de la tierra. Eso hace que se paren de lejos, llenos de temor, llorando y lamentando. Ver 18, 9 al 11. Los mercaderes, al igual que los reyes de la tierra, han centrado sus vidas en las ganancias materiales producto de su comercio con Babilonia. Al perder su fuente de ganancia, no les queda más que llorar y lamentarse. Esa actitud es común en quienes tienen su esperanza cifrada en las cosas materiales y no en el único Dios vivo y verdadero. Capítulo 18 y versículo
versículo 16, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, que está vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Igual que los reyes de la tierra, los mercaderes también repiten un ay de lamento y dolor frente a la sorprendente destrucción de Babilonia. Es necesario volver a hacer hincapié en el hecho de que los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis ponen de manifiesto que la ciudad de Babilonia volverá a florecer en los postreros días. El texto claramente afirma que se trata de la gran ciudad de Babilonia. Ver 17.5 y 18, 18.10 y 16 y 17 y 19 y 21. No se trata de la ciudad de Roma, sino de la Babilonia junto al Éufrates, que reverdecerá y volverá por sus fueros en los postreros tiempos. Babilonia volverá a enriquecerse de manera tal que se vestirá de lino fino, de púrpura y de escarlata, es decir, aparecerá como una mujer vestida de la ropa más suntuosa que el dinero pueda comprar. Su atavío incluye además oro, piedras preciosas y perlas, es decir, las joyas más costosas y lujosas del mercado. La reaparición de Babilonia será espectacular, pero más lo será su destrucción. Capítulo 18, versículo 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. El vocablo porque Oti explica la causa del llanto y del lamento de los mercaderes de la tierra. La frase en una hora, miri orai, el igual que en 18.8, 10, 17 y 19, sugiere el acto súbito y fulminante de la destrucción de la ciudad de Babilonia. El verbo han sido consumidas, eireimotei, es el aoristo indicativo voz pasiva de ereimo, cuya raíz es el sustantivo ereimos, que significa desierto, lugar desolado, de modo que el texto afirma que Babilonia será transformada en un desierto, es decir, será completamente devastada. El aoristo tiene una función proléptica. La destrucción de Babilonia es tan cierta que es vista como si ya hubiese ocurrido. Ver Apocalipsis 17:16 y 18:19. El tremendo volumen de las riquezas de Babilonia queda expresada por la frase tantas riquezas, otos o utos, ploutos. Esta frase es singular y expresa la totalidad de la influencia económica de la gran ciudad. El lamento de los reyes de la tierra y de los mercaderes es repetido por quienes han transportado las mercancías producidas y compradas por Babilonia. Todo piloto, pas kybernetes, se refiere al que guía el barco. Los que viajan en naves, es decir, los pasajeros de los barcos, marineros, nautai, se refiere a la tripulación en los barcos. Todos los que trabajan en el mar. Podría referirse a quienes obtienen su sustento en conexión con la industria marítima. Todos ellos se pararon lejos. Apop Macroten Esteizan. Obsérvese de nuevo el uso proléptico del aoristo. La idea es, se pararán de lejos para contemplar la ruina de Babilonia y se lamentarán con profundo pesar porque han perdido la fuente de sus riquezas. Capítulo 18, versículo 18. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Una traducción más literal del texto sería, y gritaban mientras veían el humo de su incendio diciendo, ¿qué ciudad es como la gran ciudad? El participio presente, mientras veían, blepontes, puede tener una función temporal, cuando veían, causal, porque veían, o simplemente una acción simultánea con el verbo principal. Gritaban al mismo tiempo que veían el humo del incendio de Babilonia. La pregunta formulada por navegantes y traficantes es sumamente elocuente. Sin duda reconocen la magnitud de la pérdida que han experimentado. La interrogante es en sí una oración nominal
ya que no hay ningún verbo en ella. Literalmente dice que como la gran ciudad. Babilonia representa para ellos el poder económico, el prestigio social y la influencia política. La destrucción de Babilonia representaba la pérdida de todo lo que se consideraba importante y permanente. Capítulo 18, versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. El acto de echar polvo sobre la cabeza era una señal de duelo y de tristeza. Ver Josué 7:6, Primera de Samuel 4:12 y 13:19 y 15:32. La tristeza era mostrada además porque daban voces llorando y lamentando la pérdida de Babilonia. En el texto griego, el lamento se expresa así: ¡ay, ay, la gran ciudad! El grito es como de alguien que llora a un ser querido que ha muerto. Los navegantes han perdido lo que más querían, a saber, sus riquezas, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. Es decir, la razón fundamental del lamento es que tanto los fabricantes de naves como los armadores ya no pueden contar con la fuente principal de sus ingresos. Evidentemente, el Dios de estos hombres es el dinero. Todo lo que afecta a la fuente de sus ingresos les produce malestar y dolor. La destrucción de Babilonia, por lo tanto, producirá en ellos la mayor de todas las penas. Como ya se ha observado, el juicio de Babilonia será súbito y fulminante. Dios la desolará en una hora. Capítulo 18, versículo 10, 17 y 19. El asombro será manifiesto ante la realidad de lo que sucederá a Babilonia. El llanto será causado por el hecho de que no podrán beneficiarse nunca más de los tesoros de la gran ciudad de los caldeos, que será reducida a un desierto. Capítulo 18, versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. En Apocalipsis 11:10, los moradores de la tierra se regocijan y se alegran a causa de la muerte de los dos testigos a manos de la bestia. Vendrá el día, sin embargo, cuando las cosas cambiarán radicalmente. Los cielos y sus moradores se alegrarán, mientras que los moradores de la tierra experimentarán las penas y dolores de los juicios terrenales. Apocalipsis 12:12. El verbo alégrate, euprainou, es el presente imperativo voz media de euprainomai, que significa alegrarse. El presente imperativo sugiere la continuación de una acción que está en progreso. Continuidad, alegrándoos. La orden es dada por un ángel a los habitantes del cielo. La invitación es extendida a los santos, particularmente a los apóstoles y profetas. La referencia es a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento que sufrieron persecución y muerte por causa del testimonio de su fe en Jesucristo. El sistema inicuo de Babilonia será el causante de la muerte de muchos santos durante el periodo de la tribulación. Dios hará recaer su juicio sobre la iniquidad de Babilonia por haber derramado la sangre de los santos, porque Dios os ha hecho justicia en ella. O tiecrinen, o teos to crima, imon ex auteis. Mejor, porque Dios ha juzgado vuestro juicio en ella. También podría expresarse así: porque Dios ha impuesto en ella la sentencia que ella pasó sobre vosotros. El juicio sobre Babilonia será justo, como todos los actos del soberano Señor que serán ejecutados durante la tribulación. Pablo dice: porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Dios no actuará en venganza ciega, sino con justicia en demostración de su justo juicio. Segunda de Tesalonicenses 1:5. Babilonia recibirá retribución merecida por el maltrato que dará a los siervos de Dios en los postreros tiempos, pero también por el hecho
de que su sistema maligno y rebelde contra Dios y que tuvo su origen en los días de Nimrod, ha sido un agente activo de persecución del pueblo de Dios en el mundo. Génesis 10, 8 al 12. Nimrod fue vigoroso cazador de seres humanos a quienes esclavizó. Podría considerársele como una especie de terrorista primitivo. Además fue vigoroso cazador delante de Jehová, es decir, vigoroso cazador contra Jehová. Nimrod se opuso a Dios en el sentido de persuadir con el uso de la fuerza a los hombres para que no adorasen a Jehová. Ese mismo sistema será usado por la Babilonia escatológica para intentar apartar a los seres humanos de Dios. El Señor le dará la misma medida de mal que ella ha dado a los hijos de Dios. Capítulo 18, versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Como se ha observado repetidas veces a través del Apocalipsis, el ministerio de los ángeles es sumamente importante. Intervienen en la adoración del Dios soberano, en la revelación del contenido del Apocalipsis, en la derrota de Satanás y en la ejecución de los juicios divinos sobre la tierra. Apocalipsis 18:2 habla de un ángel fuerte, Ischiros, que es capaz de levantar una piedra descrita por Juan como una gran piedra de molino, Os Milinon Megan. La piedra mencionada aquí era de gran tamaño y de peso considerable. Medía 1,5 metros de diámetro con un espesor de 36 centímetros y pesaba más de 1 tonelada. El ángel fuerte levantó Eirén, la piedra, y la arrojó en el mar. Nótese que la piedra no cayó sola o de su propio peso, sino que fue lanzada por el ángel. El verbo arrojó, ebolén, es el aoristo indicativo voz activa de bayó, que significa arrojar, tirar. El aoristo sugiere un hecho concreto y el modo indicativo destaca la realidad de dicho acontecimiento. La piedra de molino arrojada en el mar por el ángel fuerte describe la caída de Babilonia y su destrucción total cuando la mano poderosa del juicio de Dios descienda sobre ella. Quizá la referencia al mar guarde alguna conexión con el abismo, el lugar de donde surge la bestia, Apocalipsis 13:1, y el abismo, que es el lugar de habitación de Satanás y sus demonios. La caída de Babilonia será con el mismo ímpetu, outos ormeimati, es decir, así con velocidad imparable. El vocablo ormeimati sugiere fuerza, velocidad, ímpetu, como la tempestad que bate con fuertes vientos y toma por sorpresa al navegante. Así será la destrucción de Babilonia. La ilustración de la pesada piedra de molino arrojada al mar enfatiza la manera súbita y espectacular de la ejecución del juicio de Dios, no solo sobre una antigua ciudad, sino a la postre sobre todo el mundo anticristiano en su oposición a Dios. El texto griego dice además, y nunca más será hallada, kai ou mei euretei eti. Esta frase es enfática debido al uso de la doble negativa ou mei, nunca, y del adverbio más, eti. La frase encierra la idea de una destrucción total y permanente. Después de esta destrucción, Babilonia en modo alguno volverá a existir. Su recuerdo será totalmente borrado de la historia de la humanidad. Babilonia será perpetuo asolamiento en estricto cumplimiento de la palabra de Dios. Jeremías 51:26. Capítulo 18, versículo 22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. No cabe duda que en los años de su apogeo, Babilonia era una ciudad donde la música formaba parte de la vida diaria de los ciudadanos. Seguramente las calles de la gran ciudad mostraban desde la mañana hasta el anochecer las señales indiscutibles de una actividad comercial magnífica.
La intervención judicial de Dios hará cesar toda esa actividad. El silencio reina en la ciudad caída. Dios hará acallar todo el ruido del comercio de Babilonia. Los expertos músicos de Babilonia no tocarán más sus instrumentos. 3 veces se repite la enfática negación: no se oirá más en ti, no se hallará más en ti, no se oirá más en ti. Oh Mei Eti. Habrá una total desaparición de todo tipo de instrumentos musicales de Babilonia. Además, Dios hará desaparecer a los artesanos de la ciudad. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ocurrirá también una paralización de las actividades económicas cotidianas. Ni ruido de molino se oirá más en ti. La ciudad bulliciosa y comercial será silenciada para siempre. Nadie podrá comprar ni vender porque habrá sido desolada para siempre. Capítulo 18, versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. Babilonia no solo se hallará sumida en profundas tinieblas espirituales, sino que además sufrirá de las tinieblas físicas. Aunque las ciudades antiguas no poseían alumbrado público, los magnates usaban antorchas para alumbrar sus casas, particularmente durante los días de fiesta. El texto dice de forma enfática: y luz de lámpara nunca jamás brillará en ti. La alegría de la fiesta de bodas desaparecerá de Babilonia. No habrá más actos nupciales en ella. Cesarán el regocijo y el bullicio relacionado con el enlace matrimonial. La que fuera ciudad de festejos estará de luto solemne. Toda su gloria se desvanecerá bajo la mano judicial de Dios. El texto da dos explicaciones de por qué Babilonia ha llegado a convertirse en ruinas. 1. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, los mercaderes. Hoy en por hoy se refiere a los magnates que controlan el comercio y por lo tanto las riquezas de la ciudad de Babilonia. El monto de las riquezas de los mercaderes será enorme. La influencia de los varones del dinero será de tal magnitud que logrará controlar la vida sociopolítica de la ciudad. No en vano son designados como los grandes de la tierra. Hoy Megistanes Teis, su influencia trasciende los límites de Babilonia y controla mediante su comercio al resto de las naciones de la tierra. 2. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Esta cláusula aporta la razón del enriquecimiento de los que comercian con Babilonia. La razón del por qué los mercaderes de la tierra se han engrandecido radica en el hecho de que han sido engañados mediante las hechicerías en Tei Parmaqueia, practicadas en Babilonia. Hará uso de recursos diabólicos para engañar a las naciones. El texto dice que todas las naciones fueron engañadas por las hechicerías de Babilonia. Hasta el final de sus días, la ciudad ramera apartará a los hombres del camino de Dios mediante sus artes mágicas. Capítulo 18, versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Gramaticalmente, el versículo 24 constituye una tercera causa del juicio divino sobre Babilonia. La forma verbal se halló es el aoristo indicativo, voz pasiva del verbo hallar. Mejor fue hallada la sangre de los profetas y de otros siervos de Dios. Clama por justicia delante del trono, pidiendo justicia a semejanza de la sangre de Abel. Génesis 4:10. Desde su fundación por Nimrod, Génesis 10, 9 y 10, Babilonia ha encabezado un sistema antidios que ha perseguido a quienes han procurado seguir el camino de justicia. Dicha ciudad ha sido un prototipo del reino de tinieblas en la tierra. En tiempos escatológicos, cuando la actividad satánica se ha de manifestar con inmenso poder en la tierra, Babilonia volverá a convertirse en el centro de influencia política, social, comercial y religiosa. Volverá a ser
un instrumento en manos de Satanás para perseguir y matar a los siervos de Dios. La ciudad de Babilonia no solo será el escenario del martirio, sino que es a través de su ejemplo que los antagonistas han matado a los santos alrededor del mundo, de modo que a la postre la culpa de esas muertes por todo el mundo recaen sobre sus hombros. Nada de esas dimensiones han ocurrido hasta el día de hoy. La profecía mira hacia el futuro y hacia un sistema gigantesco que ha de abarcar la tierra en su oposición al cristianismo. No es ilógico pensar que, en el principio de su carrera, el anticristo fijara su centro de actividades en la próspera Babilonia. Recuérdese que en Apocalipsis 17:3, la mujer que representa a Babilonia cabalga, está sentada sobre la bestia escarlata que representa al anticristo. Durante la tribulación, el anticristo perseguirá a los seguidores del Mesías y procurará exterminarlos. Apocalipsis 13, 7 y 15. Ver también Apocalipsis 12, 17. La influencia política y comercial de Babilonia alcanzará tales proporciones que afectará a todos los habitantes de la tierra. Su odio hacia los profetas y los demás santos de Dios se hará evidente al ordenar la ejecución de ellos. Dios demandará de Babilonia la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra por dar testimonio de su fe en el Dios vivo y verdadero. Es importante reiterar que no hay en el texto Apocalipsis 18:24, ni en el contexto inmediato, Apocalipsis 18, ninguna sugerencia de que Babilonia sea una referencia a la ciudad de Roma o del papado. La comprensión normal o natural del pasaje sugiere que la referencia es a la Babilonia junto al Éufrates, cuya destrucción es profetizada en Isaías 46:1 al 47:15 y en Jeremías 51 al 51:64 y cuyo cumplimiento literal tendrá lugar en Apocalipsis 17 y 18. Resumen y conclusión. Apocalipsis 18 revela el cumplimiento de la profecía tocante a la destrucción de Babilonia. No se trata de una ciudad alegórica ni de un sistema místico de religión, sino de la ciudad mencionada en el Antiguo Testamento. Isaías 13, 19 al 22, 21:9, Jeremías 50 y 51. Y en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 14:8, 16:19, 17:1 al 7 y 18. Nimrod, el fundador de Babilonia, fue un opresor de hombres y alguien que luchó contra Dios. Génesis 10:9 y 10. A través de su historia, la ciudad fue un centro de idolatría y de oposición al Dios de la Biblia. La mitología babilonia pone al descubierto la cruda realidad de la religión politeísta practicada durante siglos por los babilonios. El culto pagano de Babilonia se propagó por el mundo conocido mediante la adoración del dios Marduk. Muy extendido también estuvo el culto a Tamuz, consorte de la diosa Istar, quien, según la mitología babilonia, murió y resucitó para convertirse luego en el dios del abismo. La idolatría practicada en Babilonia no ha tenido paralelo entre las naciones de la tierra. El profeta Daniel resume la blasfemia cometida por Belsasar, hijo de Nabónido y regente del trono. La noche cuando los medo-persas capturaron a Babilonia, Belsasar ordenó que fuesen traídos los vasos sagrados que habían sido sustraídos del templo en Jerusalén. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Daniel 5, 3 y 4. Evidentemente los babilonios tenían toda una jerarquía en su panteón. Los metales, la madera y la piedra de que estaban hechos sus ídolos sugiere que existían un rango entre ellos.
La idolatría de la antigua Babilonia, junto con su influencia comercial y política, reaparecerá en los días postreros. El lujo y los deleites de ella volverán a embelezar a la humanidad. Muchos mercaderes de toda la tierra establecerán relaciones comerciales con dicha ciudad. El texto bíblico no deja lugar a duda de que se trata de una ciudad y la llama la gran ciudad de Babilonia. Ver Apocalipsis 18:2 y 10 y 21. Ver también 18, 16, 18 y 19. Apocalipsis 18 da razones concretas que producen el juicio de Babilonia, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis 18:3. Este versículo sugiere la magnitud del alcance de la influencia de la Babilonia escatológica. Abarca a 1. Todas las naciones de la tierra, 2. Los reyes de la tierra y 3. Los mercaderes de la tierra. Su influencia engloba lo social, lo político y lo comercial. Los pecados de Babilonia alcanzan una magnitud tal que el texto dice que han llegado hasta el cielo. 18:5. Se destaca además el orgullo de dicha ciudad. 18:7. Babilonia se considera autosuficiente. 1. Es reina. 2. No es viuda. Y 3. No verá llanto. Este orgullo desafiante y vanidoso será una de las causas principales de la ruina de Babilonia. El juicio divino sobre Babilonia será súbito y demoledor. Tendrá lugar en un solo día, Apocalipsis 18:8, y en una hora, Apocalipsis 18, 10 y 17 y 19. Como la pesada piedra de molino que es arrojada al mar, así será la caída de Babilonia. Toda su riqueza, gloria, comercio, fiestas y celebraciones desaparecerán para siempre. La ciudad hacia donde todos miraban en busca de riquezas y de lujo quedará reducida a humo y cenizas. Las causas de la ruina total de Babilonia son resumidas así. 1. Porque sus mercaderes eran los grandes de la tierra. Tal vez sea una referencia a los opresores de la tierra, esos cuyas riquezas fueron producto de la esclavitud de otros seres humanos. 2. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, es decir, por utilizar métodos satánicos para engañar a las personas. Y 3. Por haber sido la causa del derramamiento de sangre de los seguidores del Mesías. Dios cumplirá su palabra y su sentencia judicial caerá sobre Babilonia indefectiblemente. El profesor Charles H. Dyer, en 2 excelentes artículos, argumenta favorablemente respecto a la existencia de una sola Babilonia. Señala que aunque el apóstol Juan apela a los pasajes de Isaías 13 y 14, 46 y 47 y Ezequiel 26 al 28, para basar su exposición de Apocalipsis 17 al 18, el trozo bíblico sobre el cual el apóstol construye su explicación de Babilonia se centra en Jeremías 50 y 51. Dyer compara el texto de Jeremías 50 al 51 con el de Apocalipsis 17 y 18 y concluye que ambos describen a Babilonia similarmente. El paralelismo entre la profecía de Jeremías 50 al 51 y Apocalipsis 17 al 18 se corresponde perfectamente. Jeremías y Juan describen a Babilonia en los mismos términos, dan a conocer su destrucción de manera casi exacta, registran la misma reacción que resultará de su destrucción. Lo normal, por lo tanto, es concluir que Jeremías y Juan se refieren a la misma ciudad. Si se estudia con objetividad el tema de la destrucción de Babilonia en los capítulos 17 y 18, es la misma ciudad. Los esfuerzos encaminados a encontrar 2 Babilonias, una religiosa, capítulo 17, y otra comercial, capítulo 18, chocan frontalmente con el análisis comparativo de los capítulos en cuestión. Como lo expresa Charles H. Dyer, no hay razón alguna que exija la existencia de 2 Babilonias. Por el contrario, un estudio de los paralelismos
específicos entre Babilonia del capítulo 17 y la del capítulo 18 pone de manifiesto que son idénticas y que la referencia es a la misma ciudad. Un estudio objetivo y desapasionado de los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis pone de manifiesto que ambos capítulos tratan de la misma Babilonia, aunque dichos capítulos dan énfasis a aspectos distintos de dicha ciudad. En ambos capítulos Babilonia es designada como una ciudad. También se le describe como una mujer vestida con ropa de opulencia y que sostiene un cáliz lleno de abominaciones. Los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis describen las obras de Babilonia en los mismos términos. Su relación con los reyes de la tierra se describe como inmoral, 17.2 y 18.3. Su relación con los creyentes se describe en términos de crueldad y persecución. Finalmente, ambos capítulos describen la destrucción de Babilonia en los mismos términos. El uso del fuego como el instrumento físico de destrucción y el acto divino como el instrumento sobrenatural de juicio, 17.16 y 17, 18.5 y 8, la interpretación más sensata es, por lo tanto, la que entiende que Apocalipsis 17 y 18 tratan de una sola Babilonia cuya destrucción fue profetizada por Jeremías 50 y 51 y cuyo cumplimiento tendrá lugar en los postreros días. Como puede observarse, una comparación de los pasajes de Jeremías 50 y 51 con Apocalipsis 17 y 18 revela que tanto el profeta como el apóstol describen la misma ciudad en lo que respecta a sus características propias. Además, describen su destrucción súbita, total e irreparable. Finalmente, describen el llamado al pueblo de Dios de los postreros días a salir de Babilonia y el gozo universal que resultará de la destrucción de la ciudad pecadora. Todas las evidencias, por lo tanto, señalan al hecho de que se trata de una sola Babilonia que literalmente existirá en los postreros días y que será destruida en cumplimiento estricto de la palabra de Dios.